Miércoles 12 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. RENIEC entregará al Jurado Nacional de Elecciones el 13 de agosto, padrón electoral para elecciones generales de 2021. OMPE y CONADIS coordinan acciones para facilitar votos de personas con discapacidad. Jurado Nacional de Elecciones promueve taller virtual sobre coeficiencia realizado por la Municipalidad de Lima. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregará al Jurado Nacional de Elecciones este jueves 13 de agosto el padrón electoral que será utilizado en las elecciones generales del 2021. Este jueves 13 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remitirá el padrón electoral preliminar al JNE para las elecciones generales de 2021. Así lo anunció el gerente del Registro Electoral del RENIEC, Miguel Roa. Y con relación a las elecciones generales, déjenme decirle por favor que nosotros tenemos la obligación de remitir al Jurado Nacional de Elecciones para su aprobación el padrón preliminar. 30 días a los 270 días anteriores al proceso. Esto significa que este 14 de agosto, como máximo, debemos estar entregándole ya al Jurado Nacional de Elecciones el padrón preliminar para su aprobación y que se convierta en definitivo. Le voy adelantando que es muy probable que el padrón sea entregado al Jurado Nacional de Elecciones este jueves 13 de agosto en horas de la mañana. Posterior a su entrega, el Jurado Nacional de Elecciones deberá fiscalizar y verificar que se hayan levantado las observaciones realizadas previamente. Así lo precisó Jessica Clavijo, directora nacional de fiscalización del JNE. La verificación de la información contenida en este documento. Es muy importante que tengamos un padrón electoral, un cuerpo electoral saneado, que refleje justamente cuál es la cantidad efectiva de electores que emitirán su voto en abril próximo. En ese sentido, realizamos una labor de gabinete, ya con la información que hemos recibido de la lista inicial del padrón electoral que se recibió hace algunos meses. Se hizo una verificación, se brindaron algunas observaciones al RENIEC. Y en esta entrega nosotros esperamos que se hayan levantado aquellas observaciones que se habían realizado y en base a la información elaborar un informe que es elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, el Pleno del JNE tendrá un plazo de 30 días para aprobar el padrón que será utilizado en los comicios generales del 11 de abril. El especialista en temas electorales José Naupari resalta la participación de los 3 entes electorales en las elecciones internas de las organizaciones políticas. Luego de que el Congreso aprobara la participación de los 3 entes electorales en los procesos de democracia interna, José Naupari, experto en temas electorales, saludó la decisión del Legislativo, la cual calificó de positiva. ¿Por qué? Porque la OMPE se encargará de la elección interna de candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones se encargará de resolver las controversias jurídicas que se susciten sobre el particular, ya veremos cómo, eso será a nivel reglamentario, y el RENIEC junto con el Registro de Elecciones Políticas se encargará del padrón de afiliados que participará en esas elecciones internas. Naupari dijo que un elemento a resaltar es que se exige afiliación, pero que no implica exclusión, ya que permite que los interesados se afilien hasta el 31 de septiembre. Otro elemento singularmente importante que debemos resaltar es que, por ejemplo, se va a permitir la afiliación y la renuncia digital, se va a permitir también que podamos, a su vez, tener con modificaciones estatutarias o reglamentos electorales a nivel precisamente digital. Entonces, en el marco de pandemia, ello es sumamente relevante. Las normas fueron aprobadas por el Legislativo en el marco del proceso democrático del 2021. En este contexto, le corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones la elaboración del cronograma electoral de las internas de las organizaciones políticas, además de la solución de controversias en sede jurisdiccional y la fiscalización. Pero que ya
hayamos logrado asegurar la participación de los organismos electorales dentro de las elecciones internas de los partidos y que mantengamos la esencia de un militante un voto, porque los delegados serán elegidos bajo la modalidad de un militante un voto, es un avance singularmente importante para la reforma del sistema político. Preste mucha atención en la siguiente nota porque la OMP y el CONADIS coordinan acciones de cara a las elecciones del próximo año. Buscan facilitar el proceso de votación de personas con discapacidad. En el marco del proceso electoral que está en marcha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad unen esfuerzos. Se trata de una serie de acciones que facilitará el sufragio de los ciudadanos con alguna discapacidad en las próximas elecciones generales del 2021. El ente electoral realizará la difusión a nivel nacional de la actualización del empadronamiento de las personas con discapacidad. La fecha para el inicio de esta acción está prevista para el próximo 15 de agosto. Dicha actualización permitirá a la OMP habilitar las mesas de sufragio en los primeros pisos de los locales de votación, las cuales serán utilizadas por ciudadanos con habilidades diferentes. Otra etapa de la coordinación incluye la campaña Elige tu local de votación. El propósito de esta iniciativa es que los ciudadanos con discapacidad puedan elegir un local de votación cercano a sus domicilios. Es importante mencionar las acciones para la difusión de protocolos sanitarios en el marco de la COVID-19. Del mismo modo, resaltar las capacitaciones por parte del CONADIS a los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales. El Comité de Coeficiencia del Jurado Nacional de Elecciones invitó a los colaboradores de la máxima entidad a participar de un taller virtual realizado por la Municipalidad de Lima, a fin de fortalecer los conocimientos y sensibilizar acerca de esta importante tarea de parte de todos. Los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones participaron del taller virtual Manejo de Residuos Sólidos y Creación de Espacios Verdes, que desarrolla la Municipalidad Metropolitana de Lima. Actualmente en el Perú se generan 19.000 toneladas de residuos sólidos en un solo día a nivel nacional. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente forma. El 54% son de origen orgánico, el 20% son residuos sólidos inorgánicos aprovechables, el 19% son residuos sólidos no aprovechables, mientras que el 7% son residuos sólidos peligrosos. En el taller se enfatizó la importancia de reciclar, reducir y reutilizar, así como la segregación y manejo actual de los residuos sólidos. Además, el manejo de los residuos de aparatos electrónicos, a fin de fortalecer los conocimientos y sensibilizar a los colaboradores de la institución. La ingeniera María Neira explicó la importancia de que cada instalación cuente con los contenedores adecuados para la segregación de los residuos. Se recomienda de que puedan contar con contenedores que tengan las siguientes características. Primero, que sean rígidos y que estén debidamente rotulados, ¿sí? Que cada contenedor tenga su rotulación para identificar qué tipo de residuos va en cada contenedor. Luego de ello, que cada uno de ellos pueda contar con una tapa. Esta puede ser tipo vaivén o accionada a pedal, y esto es para que se tenga un menor contacto con este contenedor al momento de colocar nuestros residuos. Por otro lado, en estos tiempos de pandemia se están generando residuos biocontaminados, por lo que explicó la forma adecuada de desecharlos para evitar la contaminación y reutilización. Aquí entran lo que son las mascarillas, los gorros o los guantes descartables, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mascarillas, es importante que nosotros podamos, antes de disponerla, ¿no?, en nuestro contenedor con nuestra bolsa, lo que podemos hacer es doblarla por la mitad, y esto para que las gotas que salen expuestas de nuestra nariz o boca no queden expuestas al ambiente, ¿no? Entonces es importante que la podamos doblar, ¿no? Y seguido a ello también se recomienda que podamos cortar las tiras para que no se pueda reutilizar. María Neira resaltó que a través de este proceso se están generando fuentes de trabajo, la disminución del consumo de los recursos, así como ahorrar energía y disminuir la contaminación.
Estos talleres se seguirán dictando los días 13, 18 y 20 del presente mes, ya que forman parte de las actividades que se encuentran dentro del plan de coeficiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Bien amigos, vamos a conversar ahora sobre las modificatorias ya aprobadas en el Pleno del Congreso de la República con miras a las elecciones generales del 2021 y precisamente nos vamos a centrar en los puntos modificados transitoriamente en la Ley de Organizaciones Políticas. Por tal razón ya nos encontramos con el especialista, se trata del director ejecutivo de INICAN, José Tello Alfaro, y para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenas tardes, de verdad, y gracias por la oportunidad brindada. Bien, para comenzar, usted debe contarnos, por favor, cuáles son las principales modificatorias con miras a las elecciones generales dentro de los partidos políticos. A ver, la modificatoria que se ha hecho en lo que se refiere al aislamiento social obligatorio es importante por un tema de salubridad. Por más que ya se menciona de que la vacuna contra el coronavirus es algo que está muy cercano, no tenemos nosotros la certidumbre si para el próximo año, para el mes de abril, vamos a tener esto ya disponible y sobre todo debidamente distribuido y utilizado. Por ende, las elecciones generales que democráticamente se tienen que llevar cada 5 años y que nos dan a nosotros autoridades nacionales, presidentes, vicepresidentes, congresistas, parlamentarios andinos, se tienen que llevar adelante sin mayor problema. En consecuencia, la normatividad que se ha aprobado en el sentido de extender la jornada de votación, en el sentido de tomar medidas de bioseguridad de diferente tipo a lo largo de la jornada, porque ahí existe una modificación interesante, o más que modificación, la creación de unos dispositivos transitorios para estas elecciones generales de 2021 que sí contemplan justamente estas medidas sanitarias. Pero sin perjuicio de eso, lo preocupante podría ser la modificación que se está haciendo en la Ley de Organizaciones Políticas. ¿Por qué? Porque en la Ley de Organizaciones Políticas se están haciendo algunos cambios que no son necesariamente buenos en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de democracia interna. En el tema de democracia interna, contrario a lo que han sugerido los organismos electorales con una clara y contundente posición técnica, más que política, se está yendo por una dualidad de sistemas de elección en la interna, que si bien va a contar con la participación de la OMP, el jurado y el RENIEC, cada uno de acuerdo a sus funciones, sea el RENIEC en la elaboración del padrón electoral junto con el ROP, que está adscrito a Jurado Nacional de Elecciones, sea la OMP en la planificación de un proceso presencial o no presencial, o sea el jurado, incluso como instancia jurisdiccional y también fiscalizando el proceso, tenemos nosotros 2 modalidades de elección. Y eso es algo engorroso, sobre todo en una situación como la actual. ¿Por qué? Porque una modalidad de elección que fue justamente la recomendada por los organismos electorales y específicamente por el Jurado Nacional de Elecciones, de un militante un voto en la interna, es una elección que va de la mano con otra modalidad de elección como la de delegados, la cual es una elección que a su vez nos llama o nos lleva a una elección de un militante un voto para elegir a los delegados. Para ponerlo más claro con nuestros televidentes, nosotros en una elección por delegados, previamente tenemos una elección de un militante un voto para elegir a los delegados, quienes a su vez van a elegir a los candidatos, por ejemplo, al Congreso. Eso de por sí tiene problemas. ¿Por qué? Porque al tener 2 modalidades de elección se complica el trabajo de los organismos electorales, que son quienes van a llevar adelante las elecciones internas. 1. 2. Al hacer esto de la dualidad de procesos electorales, se genera un mayor costo, porque los organismos electorales van a desplegar recursos para poder atender estos comicios internos. Tercero, se nos complica el panorama con la elección por delegados, específicamente porque nos lleva previamente una elección un militante un voto, y la consecuencia es la elección de una asamblea de delegados que, a diferencia del grueso de la militancia, que concurre a una votación presencial o no, porque puede ser no presencial también,
ya existe una capacidad de control, de digitación por parte de las élites de los partidos políticos. Claro, y aquí nos queremos detener porque usted nos ha explicado claramente las implicancias técnicas, pero sin embargo existe un mensaje que estarían brindando los partidos políticos y en este caso los congresistas como representantes también de esos partidos políticos a sus militantes. ¿Qué les están diciendo a estos militantes al escoger de repente la modalidad por delegados? Algo muy sencillo, que lo que a veces no se puede lograr con una votación democrática como un militante un voto, se logra con una asamblea de delegados que tranquilamente puede negociar y direccionar a conveniencia de una élite política justamente quiénes podrían ser los candidatos por ese partido político a las elecciones. Bien. Y eso es terrible. Ataca la democracia interna de los partidos. La elección por delegados es una elección que es complicada porque justamente afecta, vulnera esa democracia interna y permite, reitero, un control por parte de las élites políticas, un direccionamiento y sin lugar a dudas, eso no es el sentir de una organización que por naturaleza canaliza la voluntad popular y debe ser la más democrática de todas las instituciones o asociaciones civiles o asociaciones de derecho privado, como está definida la propia ley de organizaciones políticas. Claramente esta situación se podría revertir si es que las organizaciones políticas eligieran en su totalidad o en su mayoría la modalidad de un militante, un voto. ¿Usted cree que eso pasará? Yo creo que sí, sería un buen mensaje. Pero si se recurre al tema de delegados, la verdad es porque quieren manejar la elección. Y es una opinión muy personal. Bien, señor José Tello, también hay otras modificatorias que han sido aprobadas, entre ellas la inscripción de organizaciones políticas hasta el inicio del plazo de inscripción de candidaturas. Para mí eso desestabiliza lo que viene a ser claramente el cierre de una etapa, como es, por ejemplo, aquella que se da cuando se convocan elecciones, que nace el proceso electoral, pero a su vez termina legalmente la posibilidad de que organizaciones políticas o específicamente partidos políticos que no están inscritos en el momento de la convocatoria participen. El artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas es claro y contundente al respecto. Se entiende que participan quienes tienen inscripción vigente hasta el plazo límite de la convocatoria. No más, no después. Esa etapa ya precluyó. Lo que han hecho ahora es prácticamente afectar el principio de seguridad jurídica y abrir una etapa que a mi entender ya precluyó. Y eso, sin lugar a dudas, es obviamente una norma pues complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se está preveyendo equivocadamente, muy equivocadamente, el hecho de que se extiendan los plazos de la inscripción de estos partidos, pero en la práctica este plazo se tenga que dar hasta el 30 de septiembre. Porque se habla que las personas que van a postular como candidatos en estas elecciones tienen que tener una inscripción vigente al 30 de septiembre del año 2020. Entonces, estamos hablando de un proceso corto, un proceso que se ve mal, porque definitivamente la inscripción de este partido va a aparecer como una inscripción buscada, añorada, con nombre y apellido, y eso no es bueno. Porque en el sistema democrático justamente la preclusión electoral da una garantía, una salvaguarda de que las cosas se tienen que manejar con la rigurosidad que manda la norma y sobre todo con una garantía de imparcialidad absoluta. Lamentablemente son los organismos electorales los que se ven afectados con este tipo de situaciones porque la población ve en los organismos electorales que ellos cumplen ciertas disposiciones legales, pero como que los responsabilizan cuando en realidad el que es responsable de todo este tipo de situaciones es el propio Congreso de la República. Quiero hacer mención, Paloma, si me permite, sí, por claro, ejemplo, adelante. lo que ocurrió en el año 2016. En el año 2016 ocurrió algo terrible cuando salió la ley de dádivas, que justamente cambia el nombre de Ley de Partidos Políticos a Ley de Organizaciones Políticas, a la Ley 28094, pero incorpora una causal de exclusión que fue la exclusión por entrega de dádivas por parte de los candidatos. Esta norma no fue reglamentada, se tuvo que aplicar al día siguiente de su entrada en vigencia y nos generó un enorme problema, sobre todo en credibilidad del proceso y por decirlo de alguna manera, salubridad del mismo. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, están complicadas con este tipo de disposiciones y es algo que también, por ejemplo, hay que prever porque la etapa legislativa del Parlamento en rigor no ha terminado
sino hasta el 28 de septiembre, en que tienen por ley, por la ley 3110, la oportunidad de sacar normas que sean aplicadas para los presidentes de comicios electorales. Claro, pero y doctor, y todo se remonta a esta situación de que los congresistas puedan modificar la normativa electoral hasta el mes de septiembre, ¿no? Entonces, por eso, en un primer momento, de repente, se debió respetar la intangibilidad electoral que ya se tenía prevista, o reducir, pero no a 6 meses, sino a 9 meses de repente. ¿O qué opina usted? A ver, ahí sí es bien interesante lo que está planteando, porque la intangibilidad de alguna otra manera no era, o sea, este principio que está contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones no es un principio que nos hubiese permitido, por ejemplo, tener una normatividad especial para esta elección sui generis, donde vamos a tener pues un tema de aislamiento social. O sea, vamos a tener que tener medidas, evidentemente, de protección y sanitarias. Pero, por ejemplo, lo que se ha podido hacer, Paloma, es convocar a las elecciones no 270 días antes, sino de manera transitoria, a través de una disposición final, determina que la convocatoria sea 180 días antes. Hubiese ocurrido que el Congreso te planeaba legislar en materia electoral hasta el 28 de septiembre y la convocatoria se hubiese podido realizar como en el año 2015 en el mes de octubre. En consecuencia, ese tipo de medidas saludables lamentablemente no se han tomado en su momento, a pesar que algunos técnicos fuimos de esa opinión. En consecuencia, hoy ya tenemos un proceso convocado y se están dando normas electorales, lo cual vulnera la seguridad jurídica del mismo. Bien. Señor José Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en JN Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, amigos, hemos abordado ampliamente el tema de las elecciones internas en las organizaciones políticas y estas modificatorias a la ley también de organizaciones políticas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Amigos, muchas gracias por continuar en JNTV. Durante su presentación en el Pleno del Congreso de la República, el primer ministro ratificó su posición favorable a la eliminación del voto preferencial. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reiteró la posición favorable del gobierno a la eliminación del voto preferencial y a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas como parte de la reforma política. Mejores reglas políticas garantizarán mejores autoridades y estas a su vez garantizarán mejores servicios. Como gobierno debemos ratificar nuestra posición favorable a la eliminación del voto preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman cargos de relevancia pública y a evitar que la inmunidad se confunda con la impunidad. Cabe recordar que el Congreso ha aprobado la ley para que se aplique la paridad y alternancia entre hombres y mujeres desde las elecciones generales 2021, tanto en las listas de candidatos al Congreso como en las planchas presidenciales que puedan presentar los partidos políticos el próximo año. Sin embargo, la aprobación de esta ley se hizo sin incluir la eliminación del voto preferencial, que había sido parte de la propuesta que hizo el Ejecutivo como parte de la reforma política. El premier Walter Martos logró obtener el voto de confianza por parte del Pleno del Congreso con una votación en la que prevaleció el apoyo al nuevo gabinete. El Pleno del Congreso de la República otorgó el voto de confianza al premier Walter Martos, con una votación contundente de 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Al parecer, el discurso enfocado en la lucha contra la pandemia y su mensaje de trabajar en conjunto con los parlamentarios fue del agrado de los mismos, quienes reafirmaron su voto con un sí. En ese sentido, el presidente Martín Vizcarra saludó la decisión del Congreso, indicando que la unidad es fundamental para poder salir adelante en medio de esta crisis ocasionada por el COVID-19. Con esta decisión, el gabinete de Walter Martos podrá enfocarse en desarrollar todos los puntos de su discurso, de la mano con el legislativo por un beneficio del país. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, sostuvo que el compromiso del gobierno es con la población e impulsar la reforma política en el país. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, afirmó que el compromiso del gobierno es con la vida y la salud de los peruanos.
Por ello, resaltó que desde su sector se realizarán pruebas a los servidores y la población penitenciaria y se desarrolla una política de deshacinamiento que incluya el uso de grilletes. Además, indicó que el primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos permitirá reducir las brechas en igualdad de oportunidades y derechos. Ana Neira reiteró que buscará consolidar la reforma política e impulsar la reforma de justicia. Finalmente, manifestó que el Pacto Perú apuesta por el debate y el consenso entre los actores políticos, a fin de que las medidas adoptadas puedan tener sostenibilidad. En un escenario de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la población a no permitir cobros indebidos a cambio de la atención en los centros de salud. La corrupción nos roba derechos. Con esta frase, la Defensoría del Pueblo invocó a la ciudadanía a no aceptar cobros indebidos en centros de salud durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Llamó a denunciar actos de corrupción y comunicarse a los teléfonos del Seguro Social de Salud y el Seguro Integral de Salud. El trámite también se puede realizar por correo electrónico a las direcciones que aparecen en pantalla. Además, es gratuito y se mantiene la reserva de la identidad del denunciante. Esta acción ciudadana evitará que otras personas sean perjudicadas, indicó la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, las cifras que reporta el Ministerio de Salud sobre los afectados por el nuevo coronavirus superan los 13.000 hospitalizados, 480.000 casos confirmados y 21.000 muertes. La Fiscalía de la Nación citó al gobernador de Puno, Agustín Luque, por una denuncia pendiente por presunta omisión de funciones en el marco de la crisis sanitaria. El Ministerio Público investiga por posible omisión de funciones al gobernador regional de Puno, Agustín Luque, quien fue denunciado por 3 consejeros regionales. Se le acusa de inacción para adoptar medidas contra la COVID-19 en el departamento que dirige. La investigación está a cargo del fiscal Wilber Roberto Serpa Quispe de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno. También se ha citado a los consejeros regionales para que presenten sus descargos y declaraciones. Es importante mencionar que en la denuncia se precisa que los casos de contagio por coronavirus incrementaron en la región debido a la inacción de la autoridad. El equipo especial Lavallato solicitó 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente de la República, Alejandro Toledo, por presuntos sobornos en el proyecto de la interoceánica. Veamos. José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lavallato, presentó ante el Poder Judicial la acusación contra el ex jefe de Estado Alejandro Toledo y solicitó 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. La Fiscalía lo acusa por los delitos de colusión y lavado de activos. Toledo Manrique habría recibido de Odebrecht presuntos pagos ilícitos por la adjudicación de la carretera interoceánica. Cabe mencionar que el periodo de investigación fue ampliado por 3 meses a pedido de la Fiscalía. El plazo de las pesquisas vencía el 3 de febrero de este año. En este proceso están involucrados, además, los empresarios José Graña, para quien el Ministerio Público pide 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, y Hernando Graña, para quien se solicita 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos. Cabe mencionar que ambos fueron incluidos debido a que su proceso de colaboración eficaz aún no ha sido aprobado por el Poder Judicial. El presidente Martín Vizcarra participó en Cumbre Presidencial Amazónica en sesión virtual. Durante su exposición indicó que el Perú se alinea con los esfuerzos del Pacto de Leticia en proteger y conservar la Amazonía. El presidente Martín Vizcarra fue parte de la segunda cumbre presidencial del Pacto de Leticia por la Amazonía, con el objetivo de continuar trabajando a través de un enfoque inclusivo y equitativo en el desarrollo de las poblaciones amazónicas. Durante su participación, indicó que el Perú se alinea con los esfuerzos de conservar la Amazonía para las generaciones futuras, fomentando a la vez el desarrollo y crecimiento en el proceso de una reactivación económica verde, sostenible e inclusiva. El mandatario también consideró imperativo combatir las actividades ilícitas en la Amazonía, tal como lo hicieron en la Operación Mercurio del 2019. En otro momento, Martín Vizcarra remarcó la importancia de la participación de mujeres y jóvenes en la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza.
Desde hoy doy la bienvenida a mi compañera Carolina Díaz, que todos los lunes, miércoles y viernes tendrá en este segmento, en este noticiero, un segmento de Agenda Cultural. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por el pase, soy Carolina Díaz y este es el bloque Agenda Cultural, en el cual les presentaremos todo sobre eventos, libros y películas que puedan formar parte de su agenda en esta semana. El nuevo escenario por el COVID-19 ocasionó que la violencia de género tenga su apogeo en los hogares. Por ello, la ONG Ayuda en Acción difunde los denominados radiodramas, en español y quechua, del proyecto Construyendo en Familia. Les cuento que estos radiodramas narran pequeñas historias de mujeres que son difundidas en distintas radios a nivel local, pero también pueden escucharlos en la página web www.ayudenaccion.org.p. Esto se promueve para frenar la violencia en el Perú y crear conciencia sobre este problema social. Así también, por otro lado, queremos recomendarles al cine peruano que llega de la mano en esta ocasión con la película Retablo, del director Álvaro Delgado Aparicio. Es una de las mejores películas peruanas del 2019 y ha representado a nuestro país en distintos festivales de cine internacional. Un dato curioso es que este guión fue escrito originalmente en español, pero fue rodado en quechua, esto para darle la autenticidad a la historia. Los protagonistas de Retablo son Magali Solier, Junior Bejar y Amiel Cayo. Esta historia se desarrolla en Ayacucho y narra la vida de un joven que aspira a ser un retablista y le une un lazo muy fuerte con su padre por esta profesión. Por último y no menos importante, aborda el tema de la homosexualidad, convirtiendo la película en una obra sobre amor y tolerancia. Ahora la podemos encontrar y disfrutar en la plataforma de Netflix, apoyando así el cine peruano desde nuestras casas. Estas fueron las recomendaciones del día. Hasta aquí con Agenda Cultural. Volvemos a Estudio Central con Paloma con la entrevista del día. Bien amigos, tenemos una entrevista para abordar el tema del Minedu, que lanzó un programa televisivo Aprendo en Casa de Educación Especial. Por tal razón ya nos encontramos con la directora de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Se trata de María Clelia Zagal. Para nosotros es un gusto saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A usted, ¿podría comentarnos, por favor, de qué trata este programa Aprendo en Casa de Educación Especial? ¿Es diferente al que tenemos y al que hemos ido viendo estos meses? Sí, este programa va dirigido principalmente para los estudiantes que tienen discapacidad intelectual severa y multidiscapacidad, que son los estudiantes que atienden los centros de educación básica especial. Claro que lo puede ver toda la familia, e invitamos a que todas las familias peruanas puedan ver el programa los sábados a las 10 de la mañana por TV Perú. Bien, nos gustaría que nos comente cuáles son las características de este programa de educación básica especial. Sí, nosotros con este programa queremos principalmente desarrollar competencias relacionadas a la autonomía de los estudiantes. Por eso tienen un bloque que acompañamos las canciones y los cuentos con orientaciones a las familias. La labor de las familias de nuestros estudiantes es primordial, y más en este contexto de pandemia, donde los padres son nuestros principales aliados y promotores de la educación de sus hijos e hijas. Por eso hay un espacio de orientaciones a la familia, y además tenemos el espacio para poder aprender el lenguaje de señas con nuestro modelo lingüístico que se llama POL. Esto es un espacio que ha tenido bastantes comentarios positivos, y es algo que realmente deberíamos aprender todas las y los peruanos.
Efectivamente, también buscando ser un país inclusivo, ¿no? Nos gustaría que nos comente, por favor, cuáles son los otros recursos que se necesitan para este tipo de sesiones virtuales. Uno, como vemos, es el programa televisivo Aprende en Casa, en este caso de educación especial. Sin embargo, utilizan otros recursos, otros elementos, podcast, la radio. Cuéntanos más de esto, por favor. La estrategia Aprendo en Casa es una estrategia multicanal de educación a distancia. Tenemos la web de Aprendo en Casa, donde se puede encontrar todas las sesiones que trabajan los docentes y el equipo multidisciplinario de los centros de educación básica especial. Ahí tenemos los recursos, las orientaciones a las familias. También tenemos en estas últimas semanas recursos adaptados a formatos accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los cuentos, las canciones y los demás recursos educativos son adaptados en videos de lenguas de señas, en audiolibros, también a través de pictogramas, y recursos que faciliten el aprendizaje de los niños y niñas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Además de la web, tenemos también el programa de radio que es emitido de lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana por Radio Nacional. Y además también tenemos un programa dirigido a padres de familias los lunes y viernes, que también es emitido por Radio Nacional los lunes y viernes. Entonces, esta estrategia se complementa tanto por las orientaciones y los materiales y las sesiones que se transmiten en web, en radio y ahora en televisión, y claro, con el reforzamiento de los profesionales docentes y no docentes, tanto de los centros de educación básica especial como de los programas de intervención temprana. Señora María, si pudiera comentarnos además sobre el perfil del conductor del programa, del señor Daniel Paiva, y de todo el equipo que lo acompaña. Sí, bueno, Daniel es un joven profesional en comunicación, que aparte también tiene estudios en literatura, y bueno, es un joven que tiene bastante carisma y realiza con mucho profesionalismo su trabajo. Además también lo acompaña Paul, que es el modelo lingüístico que nos enseña a nosotros la interpretación, el lenguaje de lenguas de señas peruanas, y el intérprete de TV Perú, que bueno, todos lo conocemos y que realmente es un gran aporte también al programa. Moisés, sí. Bien, señora María, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted haga una invitación a los padres de familia que puedan realizar este acompañamiento y que no descuiden la educación de sus niños a pesar de la circunstancia que estamos atravesando en nuestro país. Bueno, en primer lugar, yo agradezco el rol que están realizando ahora todos los padres y madres de familia en este contexto tan adverso y complicado que nos toca como país, ¿no? Y los animo y los aliento a que sigan con con esta labor de acompañamiento a sus hijos e hijas. Sin ellas realmente no se puede lograr ningún objetivo de aprendizaje, y bueno, cualquier soporte que podamos dar desde el Ministerio de Educación a través de las diferentes plataformas, estamos comprometidos en hacerlo. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y los invito a todos a que sigan viendo el programa de televisión de Aprendo en Casa EVE todos los sábados a las 10 de la mañana por TV Perú.
Perfecto, gracias. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en JNTV. Volvemos con más. Estamos en contacto con los amigos de la Agencia de Noticias Andina, que nos tiene el resumen de noticias oficiales de COVID-19. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Un representante de la Universidad Mayor de San Marcos y uno de la Cayetano Heredia integrarán la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, que será la encargada del seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el COVID-19. Como parte del plan Arranca Perú, el Ministerio de Vivienda transfirió en beneficio de la región Moquegua más de 3 millones de soles para la construcción del drenaje fluvial en la localidad de La Capilla de la provincia General Sánchez Cerro. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de 4.000 ciudadanos y generar empleo en la región. Un equipo de psicólogos ofrece soporte socioemocional a los maestros del país para contrarrestar los estragos generados por la pandemia en el marco de la estrategia Te Escucho Docente del Ministerio de Educación. Para acceder al servicio de primeros auxilios psicológicos, los miembros del magisterio deberán ingresar al portal y registrarse en un formulario. El Instituto Geofísico del Perú otorgará 80 becas a los estudiantes que quieran participar en el curso internacional virtual Estimación y Monitoreo de Precipitación por Radar, que se iniciará el 25 de septiembre. El objetivo es dar a conocer los procesos físicos asociados a la formación de nubes y precipitación, así como su detección y monitoreo usando radares atmosféricos, información que es útil para la gestión de riesgo del desastre. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Bien amigos, les compartimos ahora un video de Talentos Kids, donde niños de diversas regiones invitan al público a quedarse en casa y evitar el coronavirus. Veamos. Es alarmante y preocupante la cifra de niños y niñas contagiados de COVID en Perú. Es por eso que los niños de Talentos Kids queremos decirte: por favor, no salgas de tu casa. El parque va a seguir ahí. Solo tienes que esperar con mucha paciencia. Mientras tanto, cuida de ti y ayuda en casita. Queremos que estés sano y que no seas un número más en esas cifras. Sin salud no podrás jugar ni divertir. Ya habrá momento donde podamos salir y jugar como antes. Por favor, quédate en casa. Es momento de ponerle play a tu creatividad. Recuerda que la imaginación de nosotros los niños no tiene límites. Somos la nueva generación de peruanos y tenemos que ser fuertes y valientes. Ten fe que todo va a cambiar. Quédate en casa. Y no te preocupes, que seguiremos contigo, entreteniéndote desde la nuestra. Talentos Kids. El mensaje es clarísimo, quédense en casa. Vamos a cambiar el tono de la información y les comentamos que la Contraloría lanza observatorio de iniciativas de entidades fiscalizadoras ante el COVID-19. El fin es aprender de la experiencia internacional y replicar herramientas y buenas prácticas para enfrentar la pandemia. La Contraloría General presentó el portal denominado Observatorio de Iniciativas para Monitoreo y Control de Fondos Públicos en el marco del COVID-19. La propuesta promueve el intercambio de experiencias que realizan a escala mundial las entidades fiscalizadoras a los gobiernos y entidades públicas que combaten la pandemia. Para la elaboración de este observatorio se realizó un mapeo en la web para identificar tanto las medidas tomadas por los gobiernos, así como por parte de las entidades fiscalizadoras de 64 países. La Contraloría enfatizó que las entidades fiscalizadoras adquieren un rol central, ya que se encargan de vigilar el correcto uso de los fondos públicos y asegurar su transparencia.
El lanzamiento de esta plataforma se produce tras un trabajo en colaboración con la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia y actual presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras. La lucha contra el coronavirus continúa por varios frentes. Autoridades entregaron 18 toneladas de cal para la desinfección de vías y áreas públicas en La Libertad. Veamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. 17 toneladas y media de cal para la población de los 10 sectores de la ciudad de Huamachuco hizo entrega a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y la empresa privada, con la finalidad de utilizar el óxido de calcio para la desinfección de viviendas y lugares públicos, la cual se realizará según instrucción de la Red de Salud. Quiero saludar la iniciativa de los alcaldes vecinales, de igual manera la participación de la Red de Salud y decirles pues que en esta tarea de lucha contra esta pandemia tenemos que ir unidos, la empresa privada, las instituciones públicas, de los diferentes niveles de gobierno. La gestión fue realizada por los alcaldes vecinales de los diferentes sectores, quienes preocupados por el crecimiento de personas infectadas y fallecidas por el nuevo coronavirus, vienen buscando algún tipo de apoyo para que de alguna manera puedan minimizar los contagios. Invocamos a cada uno de los ciudadanos a seguir manteniendo todas las indicaciones que nos hace llegar el Comité Multisectorial y todas nuestras autoridades. Resalta el apoyo de la empresa privada dentro de nuestra provincia, como es la Calera Santa del distrito de Marcabalito. A un aproximado de 3.500 familias dentro de nuestro distrito de Huamachuco. Según el último reporte por parte de la Red de Salud Sánchez Carrión y el Comando COVID provincial, ya son 1.111 casos de personas contagiadas de coronavirus y 16 fallecidos. Las cifras van en aumento y la población se encuentra preocupada. El COVID-19 también afectó las filas policiales. En Pasco despidieron a suboficial de la PNP, que se suma a los más de 220 fallecidos hasta el momento a causa de la pandemia. Este informe es gracias a nuestro medio aliado Agenda Pasco. La pandemia del COVID-19 también impactó en los efectivos policiales que perdieron su vida luchando contra este virus. Hasta la fecha, más de 220 policías fallecieron y más de 15.000 ya han sido contagiados. En el distrito de Yanacancha, Pasco, con una ceremonia conmovedora, despidieron con honores al suboficial de inteligencia Luis Bailatucto, quien falleció a causa de este virus. Los deudos lo recibieron con el protocolo correspondiente. ¡Hago entrega del pabellón nacional que defendió durante toda su vida policial! Asimismo, brindaron un homenaje póstumo por la pérdida del suboficial, quien se suma a la lista de ser una víctima más de esta pandemia, recordando que los efectivos estuvieron expuestos durante todo el estado de emergencia. Cabe destacar que el ministro del Interior indicó que a nivel nacional se contaba con 130.000 efectivos que cumplieron su labor en la cuarentena. Egipto celebra elecciones para restablecer su parlamento, que hace 7 años fue disuelto en medio de denuncias de corrupción. Un tercio de la Cámara será designado directamente por el jefe de Estado. Egipto celebra desde el martes y hasta este miércoles elecciones al Senado, una Cámara que será reconstituida por primera vez después de su disolución en julio de 2013. En esta ocasión, un tercio de sus miembros serán designados directamente por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. La primera jornada se presentó con poca afluencia de votantes en los colegios electorales para unos sufragios a los que están convocados 60 millones de personas. En su interior, los votantes tienen que depositar en las urnas 2 papeletas, una enorme con el nombre de 73 candidatos individuales, de los que deben elegir 8, y otra papeleta más pequeña para la lista de partidos en las que tachan la elegida. De los 300 senadores que componen el Senado, 100 serán elegidos a dedo por el presidente de la República, otros 100 por sufragio universal a través de partidos políticos y otros 100 entre candidatos independientes.
Hasta el 23 de agosto, las organizaciones políticas de Ecuador deberán realizar sus elecciones internas en el marco de su proceso de votación presidencial del próximo año. Las elecciones primarias en Ecuador se realizarán entre el 9 y el 23 de agosto del presente año, periodo en el que los partidos y movimientos deberán inscribir a sus directivas y presentar sus precandidaturas. La normativa electoral ecuatoriana contempla que los postulantes deberán ser seleccionados mediante procesos de democracia interna. Además, señala que el Consejo Nacional Electoral del referido país acompañará y vigilará la legalidad y transparencia de dichos procesos. Además, en el contexto de la COVID-19, el desarrollo de las internas podrá realizarse mediante medios electrónicos y su vigilancia estará a cargo del órgano electoral, el cual garantizará la transparencia y el cumplimiento de los debidos protocolos sanitarios. La Unión Europea rechazó la posibilidad de enviar una misión de observación electoral para las elecciones legislativas que vivirá Venezuela el próximo 6 de diciembre, a pesar de la invitación del gobierno. Veamos. La Unión Europea se niega a traer a Venezuela una representación de observadores para las elecciones legislativas que se van a realizar el próximo 6 de diciembre. El anuncio lo hizo Josep Borrell, alto representante del Bloque para Asuntos Exteriores, en un comunicado oficial. Para él, estos comicios no reúnen las condiciones para un proceso transparente, inclusivo, libre y equitativo. También sugirió la posibilidad de ampliar los plazos electorales para que se responda a los requerimientos de un sector de la oposición que aún se niega a participar en el proceso. Por el momento, un total de 27 partidos de la oposición venezolana anunciaron el 2 de agosto que no participarán en las legislativas. Según exige la oposición, se requieren elementos básicos del proceso electoral, como la designación del Consejo Electoral, la participación en igualdad de condiciones, así como una observación internacional. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana siempre aquí en JNE Noticias. Recuerde que estamos en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones en Facebook y Twitter. Los dejamos con bellas imágenes de Huánuco. Permiso.